Hoy con Marta Robles hablamos de la erótica del poder y del poder de la erótica, con Pasiones carnales, su último libro, un viaje a través de las alcobas, los amores y desamores de los poderosos a lo largo de 12 siglos de la historia de España. Conoceremos las armas de mujeres que no se conformaron con ser un mero objeto. Nos adentraremos en la trastienda de la vida de los reyes que, al fin y al cabo, son humanos y como tales sucumben a sus pasiones carnales. Escuchemos a Marta, que ella lo cuenta muchísimo mejor. Estamos hoy aquí en Nativa Selecta con un tesoro entre mis manos que se llama Pasiones carnales de Espasa y tenemos el lujo absoluto de tener con nosotras unos minutitos para hablar de Pasiones carnales a Marta Robles, su autora. Bienvenida, Marta. Muchísimas gracias, encantada de estar con vosotros. No sabes lo que van a disfrutar tus lectores, bueno, debes estar sabiéndolo, la gente que haya tenido ya el placer de leer tu libro. Es como estar viajando, aparte de los 12 siglos por la historia de España, a través del Heptamerón de Margarita de Navarra, otra gran mujer, de las fábulas de La Fontaine, las mil y una noches, con el rigor de las crónicas y de una persona como tú que tiene 15 libros a sus espaldas y 7 de ellos no ficcionados. Es maravilloso conocer la historia así. Y te quiero hacer una pregunta para empezar, hablando de las fábulas de La Fontaine. En cada capítulo casi esperas que haya una moraleja. ¿Hay alguna moraleja? Quizás es una palabra demasiado rimbombante o demasiado seria para lo que te quiero preguntar, pero ¿hay algún objetivo o quieres llevar al lector o a la lectora a un objetivo preciso al acabar el libro? De alguna manera yo intento que el lector reflexione, ¿no? Un poco sobre toda la historia de nuestro país que atañe a los hombres y a las mujeres. Yo creo que aquí hay una reflexión muy profunda sobre la desigualdad entre hombres y mujeres. Hay una reflexión también muy profunda sobre el poder, en la que damos cuenta de que realmente no es la corona lo que corrompe, es el poder en sí mismo, y cuanto más absoluto, pues de una manera más flagrante, que no podemos mirar el pasado con los ojos del presente, porque realmente las circunstancias de reyes, reinas, de súbditos, de consejeros en cada momento de la historia son unas y ellos se tienen que atener a esas consecuencias. Su modo de actuación tiene que ver con eso. O sea, hay mucha gente a la que le divierte hacer titulares muy llamativos y muy escandalosos, pero lo cierto es que las consideraciones de los reyes, los comportamientos de los reyes tienen que ver a cómo se los trataba en su época y a cómo se delimitaba lo que era el poder, tanto para los que tenían corona como para los que no, porque muchas veces intento contar o dejar en la propia presentación, intento contar que puede ser un cacique de un pueblo o un político o cualquiera el que simplemente por el hecho de tener poder se considere distinto a los demás y se permita cosas que los demás no nos permitimos. También hay otra reflexión que yo he hecho al acabar el libro, y es que a veces pedimos a los personajes públicos o los grandes personajes de la historia que tengan una reputación o unas actuaciones que no son humanas en realidad, porque si rascamos en la vida de todo el mundo, algo encontraremos. Eso es lo que yo pienso. A mí, que soy una especialista, como sabes, porque he hecho mucho género negro y de la trastienda de la historia, de esa cara B donde todos, hasta tú, Lorena y yo, ocultamos algo, pues siempre nos parece que los personajes que están más expuestos deben ser impolutos, y eso es desde luego imposible. Lo que sí es cierto es que a mí me parece que con el paso de los siglos, si algo hemos logrado es demandar a los personajes públicos que sus asuntos públicos no tengan que afectar a lo privado. Aunque digo que es bastante relativo, porque luego si miramos a los asuntos públicos los asuntos privados de los mandatarios actuales, con y sin corona, que tienen muchos feudos propios, pues nos damos cuenta de que esa trastienda sigue ahí muy activa y que a veces también afecta a lo público, que a mí eso es lo que no me parece lógico ni moral. Quizá es esa, ¿no? La conclusión absoluta es: haz lo que quieras, pero que no afecte a lo público. 12 siglos de historia profundamente documentados. Es ensayo histórico novelado, está hilado con el arte que tienes y que te viene, ¿no? de la novela negra, porque es una intriga tras otra y mantienes al lector atrapado. Acabas uno y quieres seguir con la descendencia, porque vamos avanzando a lo largo de la historia. Sin embargo, pues sí, hay una documentación profundísima. Cuando comenzaste a pensar en escribir esto, ¿te planteabas
lo que iba a conllevar en cuanto a trabajo de documentación, que aunque estés acostumbrada como periodista, tienes una carrera de más de 30 años. ¿Qué ha supuesto para ti con respecto a otros libros? ¿Ha sido más complicado? Sin ninguna duda. Yo soy una osada, Lorena, una osada y me tiro a los charcos de una manera brutal. Cuando de pronto decidí que iba a hacer este libro, podía haberme restringido a 3 o 4 personajes y haber hecho pues un apartado de la historia y ya estaba. Pero de pronto me pareció que hacer una estructura determinada, con vocación lírica en unas partes, con vocación muy ensayística en otras, o sea, que aglutinara un poco todo en las páginas y que acercara la historia a personas que habitualmente la aborrecen porque está contada de otro modo y es muy inexpugnable, pues me parecía que era un reto muy, muy curioso. Entonces, cuando empecé, al principio lo pasé mal incluso, porque para hacer la estructura tenía que elegir, desechar, había veces que me perdía, que no sabía por dónde iba, y empecé a manejar libros y libros. Tuve la ayuda de Juan Eslava Galán, que me echó un capote, que él es un sabio y tiene una manera de contar la historia que a mí me fascina realmente, y a partir de ahí, pues cuando ya tuve la estructura empezó a ser un poquito más fácil. Pero ahí llegaba el otro reto, y el otro reto era condensar todo lo que yo quería en capítulos que fueran lo suficientemente cortos como para no echar a muchos lectores que ahora ya no están acostumbrados a leer con más extensión, pero también lo suficientemente largo como para contener todos los datos precisos y rigurosos que yo quería incorporar. Y bueno, pues parece que no ha salido mal. Te va llevando como si fuese un río, como el agua. Tú te dejas llevar y vas aprendiendo y vas sorprendiéndote, porque ¿quién nos iba a decir tantas cosas que vamos a abordar en un momento? Pero antes de nada también es la historia de las mujeres, que ha sido contada siempre, como bien dices, por hombres, ahora contada por una mujer que le da esa visión, ¿no? Y que hace hincapié en ciertas cosas quizá que un hombre no haría, hablando en absolutos. Pero hay algo que es indisociable a la historia de la mujer y es la belleza. Es un arma, puede ser también una condena, pero más allá de la belleza con estrategia nos puede convertir en una Leonor de Guzmán y sin estrategia en una Juana la Loca. Dependiendo del puesto que le tocara a cada mujer en su historia, tenía que buscar sus propias armas, entre comillas. La belleza era una de ellas, lo ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad. En las guerras salvaban a las mujeres más bellas. O sea, es una circunstancia que es consustancial a la desigualdad, a eso que a las mujeres pues se nos consentía. La belleza vale, el resto no, porque no va a influir en otras cosas. Un craso error, porque luego la belleza ha influido en el comportamiento de grandes hombres de la historia que no han podido contener sus impulsos, pero parecía que era lo único que nos consentían que tuviéramos. Cada mujer de estos episodios, si lo ves, trata de buscar sus armas. Unas buscan la belleza, otras son inteligentes, o en el caso de Leonor de Guzmán era una mujer bella, inteligente, pero yo creo que ella amaba al rey, o sea, ella quería al rey. Otra cosa es que, por supuesto, quisiera que sus hijos tuvieran los mejores sitios y tener una vida que estuviera bien, pero ella acompañó al rey hasta el último momento y su manera de comportarse era la de una mujer que quiere a su esposo, aunque no fuera su esposo y fuera su concubino. Cada mujer va buscando sus reglas, ¿no? Fíjate, Isabel de Farnesio, las cosas que aguanta, porque estar viviendo con una persona con el trastorno de la personalidad que tenía, que debió ser terrorífico, y ella lo ha aguantado todo para tener su sitio y su poder, ¿no? Claro, la vida es una ley de compensaciones. Hay personas a las que se le puede compensar y personas que todo lo contrario. Entonces, tú vas viendo todas las personalidades de las mujeres y te das cuenta de que todas encontraron un resquicio para salir de esa cueva en la que les habían dejado como de flor. Yo no voy a ser una flor, yo voy a influir, yo voy a ser parte de la vida de este esposo mío, del país y de todo, ¿no? O sea que las mujeres siempre hemos tenido un papel en cualquier momento, incluso cuando no nos dejaban tenerlo. También hemos desarrollado ciertas artes cuando no nos han dejado manifestarnos por nosotras mismas para poder influir en una decisión. Eso lo vemos, por ejemplo, no sé si voluntario o involuntario o de manera muy natural, en la relación que tenían Alfonso VI y Zaida, que yo no conocía. Me ha maravillado. Ese es uno de los personajes que más me ha marcado a lo largo del libro. La arabización de la corte, o sea, como que el erotismo va muchísimo más allá de la alcoba, ya no es... O sea, no la erótica del poder, perdón, sino el poder de la erótica. Tienes toda la razón. Fíjate, eso pasa en 2 episodios en concreto, que es en el de Alfonso VI y en el de Alfonso VIII. Tanto en el de la
y en el de Alfonso VI el Bravo. Y es una cosa increíble porque tanto el amor de una musulmana como de una judía hacen que el aspecto de la corte cambie, las prebendas para los que forman parte del grupo de la amada sean distintos. O sea, es como... Si te paras a pensar, en realidad nos pasaría a cualquiera de nosotros. Si nosotros nos acercamos a un pueblo determinado, si nos casáramos mañana con una persona de una tribu ignota de no sé dónde, esa tribu empezaría a tener importancia en nuestras vidas y de algún modo le daríamos visibilidad y de algún modo querríamos que estuviera mejor porque pertenece al mismo contexto de la persona que amamos. Pero claro, muchas veces no pensamos que eso a los reyes o a los poderosos les sucede igual. Pues les sucede exactamente igual porque, como tú bien decías antes, son humanos. A mí me ha chocado mucho de esa historia que teniendo todas esas referencias y teniendo algunos detalles muy, muy específicos, se haya querido tapar y fuera tan desconocida precisamente porque muchos historiadores se negaran a reconocer esa relación entre la morisca y el cristiano, ¿no? La morisca llegó muy lejos. Y tanto, o sea, de no haber muerto esta mujer y de no haber muerto su hijo, ahí hubiera habido sangre entremezclada, que me gusta pensarlo porque me parece muy bonito, ¿no? Y es curiosísima la influencia y lo que se ha negado, lo que se nos ha negado a todos. A mí me gustó muchísimo descubrir esa historia también. Sí, sí. Quizá esto nos lleva también a pensar en otro actor de tu libro, que es la Iglesia. El papel de esa Iglesia que incitaba por un lado a la mujer víctima del adulterio de su esposo a vengarse, por ejemplo, que perdonaba todo lo que hacían los reyes mirando para otro lado mientras tuviesen su espacio de poder, o para alimentar intrigas también. Claro, sin esa Iglesia, ¿qué hubiese sido de la historia de España también y de la mujer? Pues hubiera sido completamente diferente porque para empezar tenemos que ver que la condonación de los pecados de los hombres iba muy ligada a la cota de malla de la batalla de Cruzada, es decir, los hombres estaban exentos casi de pecado cuando en las propias guerras tenían éxito, ¿no? Con lo cual, fíjate, y eran guerras de cruzada, entonces pues en definitiva la Iglesia siempre ha estado muy presente en todo lo que había y esa consideración, yo creo que la Iglesia católica en este caso, pero en general las religiones ha tenido mucho que ver con esa relación de desigualdad entre hombres y mujeres. Si tú te fijas en todas las religiones, en todos los credos, todos de alguna manera remiten a que el hombre tiene que tener superioridad sobre la mujer. Y yo siempre he entendido que ese es por un extraño miedo que tiene el hombre a la mujer, porque la mujer es la dadora de vida. Y eso es el máximo misterio, lo más incontrolable de todo, y entonces el hombre, para tener su espacio de poder, siempre hace eso. Y al final todas las religiones sirven para mantener el orden social establecido. Las religiones marcan a las propias sociedades desde el punto de vista sociológico y entonces pues esto se nota mucho en la Iglesia Católica que estuvo en nuestro país durante tantos siglos con esa hegemonía tan brutal, ¿no? Entonces eso claro nos llama mucho la atención. Que a unas mujeres las consideraba ya malísimas y deshonestas porque no tenían la orden en su cuerpo, pero a la concubina del rey, siempre y cuando el rey siguiera ganando batallas y diera los donativos pertinentes, le parecía bien. La propia Isabel II, cuando la reciben, bueno, pero como da, pues es bastante curioso, ¿no? Al final, la Iglesia es otra institución gobernada por hombres, no hay que olvidarlo. Y los hombres todos, pertenezcan a donde pertenezcan, tengan el poder que tienen, no son divinos, son humanos. Y lo dices muy bien, quizás sea por miedo, porque cuando tienes hijos transmites también una cultura, de hecho llamamos la lengua materna, no paterna, porque es la mujer la que transmite los valores, la ética. Y hablando de Iglesia, me viene a la mente evidentemente Felipe II. ¿Cómo iba a imaginar yo, después de lo que me han contado a lo largo de mi vida, o incluso lo que he podido leer, que era un promiscuo y que tenía una colección erótica, pero muy amplia, o sea, no un cuadrito de vez en cuando para mirarlo de soslayo, era activamente promiscuo, no solo de pensamiento. De pensamiento y de obra y debió ser también de palabra, porque tuvo algún encuentro precisamente en Inglaterra cuando se casa con María Tudor, con una panadera, que es una cosa realmente curiosísima ver que el comportamiento de Felipe II es muy, muy extraordinario en consideración a lo que nosotros querríamos.
Pero fíjate que yo empiezo el capítulo diciendo que yo creo que ese comportamiento de obsesión con el sexo que de alguna manera tiene, o de obsesión de cercanía con el sexo, no era tanto obsesión como cercanía, tiene mucho que ver con que su padre estuviera tan empeñado en mantenerle apartado del sexo, ¿no? Y eso siempre es malo, ¿no? Y al final, pues él tiene 4 mujeres, se casa por los intereses de Estado, de 2 de ellas está bastante enamorado, de las otras 2 en absoluto, pero sí que es cierto que tiene amantes a lo largo de toda su vida, incluso cuando se muere su última esposa, él hay otra chica jovencita de la que se enamora, vamos, con la que tiene relación. Un hombre que sexualmente pues debió ser también muy activo, que estaba muy bien dotado según dicen, y que era un perseguidor de herejes. ¿Cómo iba a tener una colección de pintura erótica? Es que es una cosa increíble, pero ahí está, y la tenía, y precisamente ahora viene al Prado, o sea, ahora está en el Prado. Las colecciones, sí, hay que darles las gracias. Eso es. Porque son maravillosos. Sí, sí. Quiero romper una lanza por un hombre de tu libro, que es Alfonso X el Sabio, que también desconocía esa vertiente de mujeriego por catalogarlo de algún lado, pero que fue un gran escritor, como conocemos, pero también de cantigas eróticas explícitas, que llegaron hasta llamarle la atención en un momento dado desde la Iglesia. Muy interesante, es el primer hombre marketingiano. Desde luego, él era un rey farandulero. Yo creo que era el rey que le gustaba más la farándula. No le gustaba nada lo habitual, no le gustaba estar con nobles, a él le gustaba estar eso con soldados, con soldaderas, juglaresas, juglares, meretrices, en fin, cómicos, gente que tuviera que ver un poco con la cultura de aquel tiempo, pero también con la cultura popular. Entonces, lo del tema de la llamada de atención, la Iglesia le llamó la atención no solamente por esas cantigas de escarnio que eran de aquella manera y que desde luego no eran muy buenas, ¿eh? Yo creo que así como las cantigas de Santa María son una joya literaria, las otras desde luego a mí no me lo parecen. Y la Iglesia le llamó la atención por ellas, pero también por llevar esa troupe de gente a todos los actos y integrarla en la sociedad de una manera habitual, que claro, no tenían que estar ahí y él sí lo quiso. Pero a mí me hace gracia primero lo farandulero que fue. Me hace gracia porque fue farandulero, pero hizo muchas cosas y muy bien para su país y tiró de sus amigos para solventar sus problemas, porque a la hora de enfrentarse a los tributarios de Granada con su federación y con sus problemas, ¿de quién tira? De una soldadera, de María la Valteira. Me hace gracia porque es esa gran humanización del personaje, ¿no? Este personaje nos resulta ahora mucho más humano y desde luego sabio era, que es lo que digo al final, que sabio era. Me quedaría todo el día hablando contigo, Marta, porque tengo muchísimas preguntas o simplemente por intercambiar y conocer, pues por ejemplo, de todos los personajes, a ver si me lo respondes muy breve, de todos los personajes femeninos los que has indagado, ¿cuál elegirías si te dijesen, te damos la posibilidad de reencarnarte, pero tiene que ser en una mujer de la historia de España de estos 12 siglos? ¿Cuál elegirías? Ay, es que sabes lo que pasa. Por una parte me gustaría mucho reencarnarme en Leonor de Guzmán porque creo que tiene la vida más apasionante, aunque acabe matándola y todo. Porque el personaje me gusta, me parece tan literario que me llama mucho la atención. Por otra parte, he aprendido a tener una simpatía que no tenía de Isabel la Católica porque era, y lo digo de verdad, era la primera feminista de la historia, la primera mujer que defendió de algún modo que teníamos las mismas capacidades que los hombres para gobernar un país o para cualquier otra circunstancia, y su vida me pareció bastante particular, o sea, la tengo mucha admiración y mucho respeto. No me cambiaría desde luego por Isabel II, fíjate, con todos los amantes que tuvo y con tal, pobrecilla, fue una mujer muy desatendida y no me cambiaría, y desde luego menos por María Luisa de Parma, que me cae fatal. Pues Marta, muchísimas gracias, ha sido un ratito muy divertido, un libro que para todo el mundo, amantes o no de la historia, es que es una obra de arte, es una maravilla, porque se puede leer incluso por las tardes con tu pareja, con tus amigos, un capitulito, venga, y luego comentarlo. Sí, lo puedes tomar de diferentes maneras, así que muchísimas gracias. Y muchísimos éxitos que sé que los vas a tener porque pues es una maravilla. Gracias por tu tiempo, Marta. Gracias, Lorena, me ha encantado conocerte, me ha encantado tu lectura y charlar contigo. Muchísimas gracias.